Continuando con la geometría que ayuda a definir las sombras, vamos a, en este caso, usar una situación que implica la presencia de elementos inclinados. Iniciamos esta revisión con lo que sería una columna inclinada. ¿Cómo sería la sombra de esa columna inclinada si la estamos representando en los planos H, que sería este, y el plano F, que sería el de acá? ¿No? Entonces tenemos su representación en las dos pistas. Se entiende que este es el extremo 1, este es el extremo 2, y este es el extremo 1 en H, y este es el extremo 2 en F. Perdón, en H. Este es 1 y 2 en H, y este es 1 y 2 en F. Entonces, si nosotros nos imaginamos la sombra que arroja este objeto, evidentemente la sombra sobre el piso, ¿cierto? No va a haber una sombra de otra forma. Donde quiera que vaya la sombra, la longitud de esa sombra dependerá de la altura a la que se encuentre 2. ¿No? Cuando más bajo se encuentre 2, la sombra será más corta en la base, en lo que sería la superficie horizontal, en este caso, que es a donde se está proyectando la sombra, ¿no? Entonces se entiende que cuando más bajo es 2, la sombra será más corta, ¿no es cierto? Y cuando más alto, la sombra será más larga. Pero en este caso, como el objeto está inclinado, tenemos que también reconocer el siguiente tema. Como el objeto está apoyado en la base, o sea, tiene un contacto, ¿no?, con la base, entonces la sombra que genera este elemento 1, 2 tendrá su sombra en el piso, ¿no es cierto?, hasta donde nosotros hayamos calculado la sombra de 2, pero esa sombra también tendrá que ser conectada con 1, porque el objeto es, como ustedes ven, un elemento que conecta 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, al encontrar la sombra de 2, luego tendremos que conectarla con 1, y esa será la sombra que se produce a partir de este objeto sobre esa base. Dicho eso, vamos entonces a hacer el trazo que nos facilite esto, y vamos a imaginar que estamos en el caso de una línea que es a 45 grados, que corresponde aproximadamente con esto. Okay, esa sería aproximadamente la línea del vector luz, y nos va a dar entonces de manera aproximada dónde es que en el plano horizontal debería de recogerse la longitud que estamos buscando para ese elemento inclinado, en donde el extremo 2 es el que nos produce la sombra más lejana. Entonces acá también vamos a hacer lo mismo, vamos a trazar nuestro rayo, nuestro vector de luz a 45 grados, ¿no? 45 grados, imaginemos que este es 45 grados, entonces vemos aquí la intersección, ¿no? Y esa sería entonces la sombra del punto 2, o sea, esta sería la sombra de 2 en la horizontal, en el plano horizontal, ¿no es cierto? Bueno, en el plano horizontal y en todos los planos en realidad, solo que ese punto está en la base, ¿no es cierto? Estamos diciendo que está en la base. Entonces, como hemos dicho acá, o como estamos razonando en general, la sombra del segmento 1, 2 tiene que unir el punto que corresponde con la sombra de 2 con el punto que corresponde con la sombra de 1. Pero como 1 está en contacto con la base, en realidad no proyecta sombra, ¿no es cierto? A partir de cierta distancia ya se va produciendo sombras. Pero 1 que está en contacto con la base no produce sombras. Sin embargo, el elemento inmediato cercano sí produce sombras. Y esa sombra necesariamente tendrá que estar en la secuencia que va desde la sombra de ese elemento hasta donde está 2, ¿no? Entonces formará una línea entre la base y el punto que ha determinado la parte más alta del segmento, o sea, la sombra que generó el punto 2. Todo eso será una cosa continua. Entonces acá deberíamos tener, en relación a este razonamiento, una sombra continua que viene a unir objetivamente los dos puntos que tenemos de referencia acá. Por lo tanto, podemos afirmar que la sombra de este elemento 1, 2, tal como lo hemos definido, produce una sombra que va desde 1 hasta 2 en el piso, ¿no? O sea, todo esto sería
la proyección de sombra que genera ese objeto lineal casi que al que le hemos asignado en sus extremos los nombres 1 y 2. Entonces, así se vería la sombra en el plano horizontal. ¿Y cómo se vería la sombra en el plano frontal? No se vería, pues, porque estamos diciendo que la sombra se está proyectando en el plano de base, que es un plano horizontal. Y ese plano horizontal visto aquí en la proyección frontal se ve como una línea. Por lo tanto, la sombra y el plano sobre el cual se proyecta la sombra forman una sola cosa, forman una sola línea. Así es que en este caso vamos a tener que evitar el sombrear esto, ¿no? Porque más de una vez nosotros los ejercicios que solemos plantear, encontramos que sombrean esto como si él en el aire pudiese generarse algún tipo de sombra. Este es vacío y sobre el vacío no puede haber ningún tipo de sombra. Así es que cuidado con esto porque se repite de manera bastante frecuente el tener sombreado el aire, ¿no? Vamos a añadirle algún elemento adicional a esto, a ver qué pasa con nuestras sombras si cambiamos algunas orientaciones o longitudes. Imaginemos, por ejemplo, que aquí tenemos un elemento también lineal, ¿no? Estamos trabajando inicialmente con elementos lineales. Imaginemos que este de acá es el elemento 3, 4, o sea, es una especie de columna también inclinada, pero no tanto como la 1, 2, o bueno, todavía no sabemos. Digo, no sabemos cuál es el ángulo hasta que no lo veamos representado en verdad en la vista horizontal, ¿no? Porque si no, podría ser cualquier situación y nos estaríamos precipitando. Vamos a suponer que también empieza en este mismo sitio y que en este caso el 4 está aquí, ¿ok? O sea que el 4 está aquí, lo cual querría decir que nosotros vamos a ver esto con esta forma acá, ¿no es cierto? Esto es 4 y esto es 3, ¿no? Y acá era 1 y esto era 2, correcto. Entonces ahora queremos encontrar la sombra de este elemento inclinado, pero no tan inclinado como 1, 2. Entonces, ¿cómo haremos? Ya hemos visto que lo que nos interesa es encontrar la sombra del punto más alto para luego unirlo con la base. Entonces, si hacemos eso acá, tendríamos que razonar también que lo que nos interesa es encontrar la sombra del punto 4. Esto es lo que nos importa, ¿no? Y ese punto 4 nos va a servir para, en el plano horizontal, encontrar una línea de apoyo que delimita la longitud de la sombra que se genera a partir del punto 4 en H, o sea, de este de acá. Si nosotros aquí también trazamos el ángulo de 45, ¿no? Desde 4 vamos a trazar el ángulo de 45, se intersectará con el que hemos traído desde la vista frontal hasta este punto. Se supone que acá lo que acabamos de encontrar es la sombra del punto 4. Entonces, ¿cómo sería la sombra? ¿Sería acaso esta? No, porque debajo de 4 no hay nada, o sea, empieza a inclinarse, ¿no es cierto? Y entonces las sombras se van a ir desfasando hacia este lado. Y la última sombra sería la que sale de 3. Entonces nosotros tenemos que entender aquí que la sombra se comportará como si estuviésemos uniendo la base, que es el punto 3, con la sombra del punto más alto, que es 4, ¿no? Y acá se entiende que esto es 4. Entonces, por eso, en este caso, con este nuevo ejemplo, tenemos que reconocer que la sombra en el plano horizontal puede ser esto. Entonces, fíjense, elementos lineales nos están facilitando identificar cómo es el comportamiento del vector luz y la generación de sombras sobre un plano horizontal. Esta explicación acerca de elementos básicos como son los elementos lineales podría servirnos de base para
intentar construir la sombra de un elemento ligeramente más complejo, como podría ser la sombra de un plano que se encuentre inclinado, de forma que con esto tendríamos la vista H y la vista F. ¿De acuerdo? O sea que aquí tenemos en realidad 4 vértices, ¿no es cierto? A, B, C y D. Y acá tenemos A y D, y en este tenemos B y C. Entonces, nuestro caso ahora ya no es solamente de elementos lineales, sino de un plano, ¿verdad? El elemento, en este caso el plano ABCD. Y en verdad el plano ABCD también se puede leer como elementos lineales, porque desde el punto de vista de la geometría, el plano está formado por un número infinito de líneas rectas, ¿no? Y si nosotros asumimos que estas líneas rectas están en esta posición, en el fondo estamos diciendo que son infinitas líneas rectas iguales a esta. O sea que la sombra de cada una de estas líneas sería igual a esto. Y eso es una forma de trasladar la idea de la construcción de la sombra de un elemento simple a un elemento complejo. O de una cierta complejidad mayor, porque tampoco un plano es excesivamente complejo, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo tengo una de estas líneas, ¿no?, equivalente a estas, yo tengo que encontrar su sombra tal como se hizo acá. Voy a decir que voy a encontrar la sombra de B, y para eso voy a trazar el ángulo de 45, ¿no?, y me va a salir en algún punto intersectado con la base. Y acá tengo que encontrar el vector de luz en su dirección también a 45 grados. Como ya hemos visto, hay que trasladar, ¿no es cierto? Hay que trasladar la intersección que hemos encontrado en la vista frontal hacia la vista horizontal, y se va a producir entonces el punto que determina hasta dónde llega o dónde se intersecta el rayo o el vector de luz que pasa por B con el plano de la base. Como hemos visto acá, no se trata de unir ese punto con el extremo 2 o el vértice 2. Lo que hay que unirlo es con la base, y por lo tanto acá tendríamos que unirlo con la base. Ojo con eso, ¿eh? Porque podría haber la tentación de unirlo con lo de acá, lo cual sería un error. Y cada una de estas líneas, en teoría, es o puede ser paralela a esta y de la misma longitud. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, vamos a calcular ahora la sombra para esta de acá, ¿no? Y vamos a suponer que esta es X y Y. Entonces, esto es X y Y. Entonces nosotros tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hemos señalado con el caso de AB. O sea, trazar esta línea a 45 grados, paralela obviamente a la línea verde que está acá. Si XB es igual a AB, esto debería de ser de la misma longitud que esto y en la misma dirección, ¿verdad? Okay. Y la sombra de AB, que es desde A hasta este punto, que vendríamos a llamarle BS, o sea, B es sombra, esa sombra de AB sería igual para el caso de XY. Entonces, si acá tenemos Y sombra, ¿no?, aquí tenemos Y sombra, debemos de unirlo como acá con X. ¿Okay? Entonces, Y sombra se va a unir con X igual que B sombra se unía con A. Por lo tanto, aquí tenemos la sombra de esto, que sería este segmento que está acá. ¿Por qué repaso acá? Porque aquí en realidad está debajo del plano, ¿no? El plano está inclinado, entonces está tapando, y produce esta de acá. Y si nosotros continuamos y vamos a encontrar la sombra del último segmento que forma este plano, que vendría a ser DC, debería de cumplirse también el mismo axioma, ¿no es cierto? Es decir, yo debería de imaginar que por este punto C puedo trazar a 45 grados una línea, y esa línea, al tratarse de un caso igual al de acá, debería de producir exactamente lo mismo. Y ahí tendría C sombra. Ese sería el punto donde el vector de luz que pasa por C intersecta la base. Y ahora la sombra no sería obviamente C sombra, sino sería D C sombra. O sea, la sombra de esto es así, ¿no es cierto? La sombra de esto es así. Y como en el camino hay infinitas líneas iguales a AB, entonces yo tendría infinitas líneas iguales a esta sombra. Infinitas líneas. No, claro que ahorita no estoy poniendo infinitas, pero se entiende que estoy marcando lo que vendría a ser equivalentes entre sí. Y entre unas y otras podría ir añadiendo
más sombras de líneas, creando una densidad visual mucho mayor, y sabemos que todas esas son las sombras de segmentos que son iguales a AB. Y fíjense lo que ocurre, aparece la sombra del plano ABCD, ¿no? Esta es la sombra del plano ABCD, en donde ABCD tiene un ángulo, no es paralelo a la base. Ese es un tema que hay que reconocerlo y tener al respecto la mayor claridad posible para que esto no se transforme en un problema porque se le malinterpreta, ¿no? Entonces vamos a darle aquí una valoración con uno de estos marcadores para que sea más obvia la parte de la sombra, ¿no? Entonces fíjense, ahí está. Esa es la sombra del plano ABCD. Imaginemos un nuevo caso, una nueva situación en donde el mismo plano que hemos analizado, el plano ABCD, va a estar ahora elevado respecto a la base, o sea, no va a tener contacto con la base, va a estar inclinado, pero va a estar a la vez suspendido, como si estuviese flotando encima de la base. Entonces vamos a tratar de encontrar la sombra que este plano proyectaría sobre la base. ¿Cómo hacemos eso? No vamos obviamente a olvidar nada de lo que hemos hecho en este caso y probablemente vamos a aplicar razonamientos que se derivan de la primera situación que hemos analizado. Vamos a suponer que esto llega hasta el piso, ¿cierto? O sea, son unas verticales imaginarias porque no existen, el plano está flotando, y vamos a hallar las sombras de esas verticales. Si unimos las sombras de las partes superiores de cada una de estas verticales, habremos encontrado la sombra del plano ABC. Así de simple. Entonces, en este caso, por paralelismo, se va a cumplir que para AD la longitud de las sombras serían iguales, ¿no es cierto? Porque A y D tienen la misma altura y estaría siendo definida por esa intersección, mientras que B y C tienen una altura mayor, por lo tanto proyectarán una sombra más larga, que sería desde aquí hasta acá en la base y desde aquí hasta acá en la base. Esta información la vamos a complementar con la construcción que nosotros podamos hacer en el plano horizontal para cada uno de estos vértices, que vendría a ser unas paralelas a 45 grados, ¿verdad? En todos los casos, 45 grados. Y acá debemos imaginarnos una oculta por el mismo plano que tapa lo que está pasando debajo. Entonces, si trasladamos la información que hemos ubicado de esta forma, con el trazo a 45 grados, diremos, bueno, para B tendremos esta altura, para C es lo mismo, ¿no es cierto? Sería aquí. Para A sería aquí, pero no lo vemos, pues está debajo, y para D estaría aquí. Y por lo tanto, la sombra de este plano inclinado ABCD sería la unión de las sombras de A sombra, B sombra, C sombra y D sombra. ¿Qué es esto, no? A sombra, B sombra, C sombra y D sombra. Entonces hay que unir nada más eso. Uno esto con lo de acá, uno esto con lo de acá, uno esto con esto y uno esto con lo de acá. Y esa va a ser la sombra que proyecta el plano ABCD inclinado sobre la base, que es horizontal pero que está separada del objeto. Entonces fíjense ustedes, ahí tenemos una situación interesante, ¿no? Porque empezamos a reconocer en estos casos ciertas circunstancias que podrían presentarse en su momento cuando queremos hallar sombras de elementos que se encuentran relacionados de una forma no tan simple. Entonces, esa sería la sombra de un plano inclinado que no toca la base. Consideremos ahora el caso en donde vamos a calcularle la sombra, o vamos a determinar la geometría de la sombra de tres elementos que son planos, ¿verdad? Tenemos el plano, vamos a ponerle nombre a los vértices, en este caso 1, 2, 3,
así de simple, 1, 2, 3. Esta es la vista horizontal, esta es la vista frontal. La vista horizontal, la vista frontal en realidad esto se ve como una línea, y esto también, solo que la altura es diferente, o sea aquí la separación entre este plano y la base es esta, mientras que la separación acá es más corta. Y en el caso de 1, 2, 3, el vértice 1 está tocando la base, ¿no? Este es el vértice 2 y este es el vértice 3. Entonces, ese sería nuestro panorama para avanzar en esto de definir las sombras de objetos. Entonces, en el primer caso, el punto 1 no va a producir ninguna sombra porque se encuentra directamente en contacto con la base. Entonces nos interesa encontrar la sombra del punto 2 y el punto 3 para unirlos. Simplemente tenemos que unir 1, 2 y 3 y esa sería la sombra de este plano triangular inclinado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a asumir que en la vista frontal podemos determinar la posición de los puntos 3 y 2, evidenciando la altura a la cual se encuentra. Con esa posición vamos a encontrar la sombra de los puntos 2 y 3, es decir, utilizando nuestra línea 45 grados, que ahora la estoy haciendo con el color verde, voy a encontrar a dónde esa línea se intersecta con la base. Y haciendo lo mismo, una línea paralela naturalmente, para el caso del punto 3 voy a tener dónde se intersecta ese vector de luz con la base. Hagamos lo mismo aquí en este plano. 1 se entiende que está apoyado en el piso. 2, voy a trazar la línea 45, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer esta línea 45 grados así. Y 3 también a 45 grados, o sea, paralela, así. Y ahora tengo que llevar las intersecciones que ya ubiqué en la vista frontal hacia la vista horizontal. Entonces aquí ustedes imaginan que estoy haciendo esto con una escuadra, todo bonito, perfectamente paralelo, y voy a encontrar entonces la referencia para determinar la extensión de 3, y ahora voy a hacer lo mismo para determinar la extensión de la sombra, o donde se proyecta, digamos, es en el plano de la base, la sombra del punto 2. Entonces este es 2 sombra y este sería 3 sombra. ¿Okay? Y hemos visto que 1 en realidad no tiene sombra porque está en contacto con la base. Y también hemos visto que lo que tenemos que hacer es unir esos 3 puntos. Entonces ustedes imaginan acá que esto, no es muy lineal que digamos, tampoco con curva. Esto se debe unir con lo de aquí, ¿verdad? Obvio. Entonces se tiene que unir con esto. Y esto se tendría que unir con 1. Si queda un poco tapado, bueno, que una parte queda cubierta por el plano en sí. El plano está tapando su propia sombra, es normal, ¿no? Es posible, quiero decir. Y entonces esa sería la sombra de este triángulo que está inclinado y que uno de sus vértices está tocando la base. Como ven, si está tocando la base, hacia allí tiene que ir la sombra. Si estuviera en el aire completamente, otra sería la situación. Si vamos a hacer la sombra de esto, de esta especie de estrella de sheriff, ¿no? De sheriff del lejano oeste, no sé por qué se me ha venido a la mente eso. Tenemos acá que esta figura tiene direcciones, ¿no es cierto? 30, 60 y 0, o sea, la dirección paralela a la horizontal. Que cuando lo miramos, este objeto lo miramos de frente, o sea, con la vista frontal, vemos que es un plano horizontal, ¿no? Porque es justamente, debido a que es horizontal, se le representa como una línea, al igual que la base. Entonces, vamos a suponer que queremos encontrar la sombra del punto 1, 2, o sea, la recta imaginaria que une 1, 2. Esta recta imaginaria tenemos acá proyectada, viene a estar aquí 1 y 2 viene a estar, imaginemos que no coincide ya, solamente porque así está dibujado acá y no está perfectamente delimitada la geometría de esta estrella, que en teoría esto debería coincidir con esto y así, ¿no? Pero bueno, digamos que no importa, vamos a hacerlo como si estuviese así. Entonces aquí estaría el punto 2 a la misma altura del punto 1, ¿cierto? La misma altura del punto 1, y sus sombras
o las sombras de esos puntos sería como tratar de reconocer que desde ahí se va a hacer el trazo a 45 grados, nuestro vector de luz, y este se va a intersectar con la base. Si este procedimiento lo aplicamos acá también, 45 grados, ¿no es cierto? 45 grados está inclinado para acá, 45 grados está inclinado para acá, o sea, 760, estos 15 grados menos, ¿no? Sí, claro, 45, 15 grados menos. Entonces estaríamos así, ¿ok? Imaginariamente así. Y ahora deberíamos de llevar la sombra de 1, o sea, 1S. 1S deberíamos de encontrarlo aquí, y 2S seguramente lo vamos a ubicar aquí, 2S. Ahora, si yo uno S y 2S, o sea, uno este punto con este de acá, ¿no es cierto? Lo uno. En teoría lo que yo estoy consiguiendo es una línea que es igual a 1, 2 y con la misma dirección. O sea, se supone que esta línea y esta línea son, por tratarse de que 1, 2 es paralelo a la base, su sombra deberá ser en la misma dirección y con la misma longitud. Si ese razonamiento lo llevamos al resto de los elementos que forman esta figura, nos vamos a dar cuenta que todas estas rectas en realidad son paralelas a la base, y por lo tanto sus sombras serían paralelas e iguales, ¿no? Paralelas e iguales en el sentido de la longitud. Entonces nos resulta bastante esclarecedor eso, porque nosotros podemos imaginarnos ahora que acá debemos de construir nuestra figura, podríamos razonar, ¿no? Que esto es así, ¿no es cierto? Y que aquí estamos totalmente expeditos para hacer una geometría, construir una geometría como esta, que es una réplica. Esta forma que estoy dibujando es una réplica de la figura que tenemos acá, ¿no es cierto? Y esto un poco más allá, no, debería continuar, pero no, así y así, ¿no? Y entonces se está cumpliendo que las distintas líneas que forman, o las distintas direcciones, como ustedes quieren llamar, que forman esta figura, producen una sombra que tiene la misma dirección y la misma longitud, ¿no? La misma longitud acá, la misma longitud acá. Y la dirección también, y acá también, la misma dirección, longitud igual, longitud y todo. Entonces se va a comportar siguiendo esta pauta que le hemos planteado casi como un axioma, ¿no? Entonces esta sería la sombra de la figura de 6 puntas, que es la que hemos tratado de usar como caso. En el de acá tenemos una situación formada por trazos más bien curvos con centros conocidos, ¿no? Son centros conocidos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la sombra de esto? Podríamos hacer uno por uno un montón de puntos y se nos llenaría de rayitas el dibujo. De repente la clave está en el centro, ¿no? Veamos qué pasa si yo encuentro o trato de encontrar lo que vendría a ser la sombra. Recuerden que como el de acá, es un plano horizontal, por eso se ve como una línea. Este centro vamos a trasladarlo hasta acá, en la vista frontal, y en la vista frontal vamos a trazar el rayo A45, o el vector A45 que representa el rayo de luz, ¿no? Este punto lo vamos a regresar a la vista horizontal, y acá vamos a ver cómo se comporta entonces el rayo, el vector, ¿no? Entonces vemos cómo este vector llegaría hasta acá, y ese es el centro. Y si analizamos este de acá, este centro, tendríamos que también dibujar la correspondiente línea a 45 grados, ¿no es cierto? Y debido a que este centro, supongamos que este es el centro 1, el centro 2 y el centro 3. Debido a que el centro 2, visto aquí en la representación frontal, tiene la misma altura que el centro 1, ¿verdad? Entonces, si yo trazo a 45 el vector de luz,
Entonces esta distancia va a ser igual a esta distancia. Lo que quiere decir que acá necesariamente este segmento tendría que ser igual a este, ¿no? Es decir, que hay una línea imaginaria, esta sería una línea paralela a esa, y yo tendría aquí la proyección de la sombra del centro 2. Esta es la sombra del centro 1, esta es la sombra del centro 2. Y si hago la sombra del centro 3, seguramente voy a tener que hacer lo mismo, ¿verdad? Y encontraré la sombra del centro 3. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá cuando hice esta construcción, en el fondo era como decir, si yo tengo el centro aquí, voy a proyectar el centro acá y luego trazo todas estas líneas con la misma distancia respecto al centro, ¿no? Es la misma distancia respecto al centro. Pues acá vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a ver cuál es el radio que tiene esta figura, ¿no es cierto? Entonces decimos, bueno, esto tiene radio 2, esto tiene radio 1, ¿no es cierto? Radio 1 y esto tiene radio 3. Entonces, con esos radios, nosotros vamos a hacer lo siguiente. En este centro, en este punto que es la sombra del centro 1 y con el radio 1, vamos a hacer la circunferencia que corresponde a C1. ¿Ya? Digamos que sale ahí. Con C2 vamos a utilizar el radio 2 y entonces vamos a dibujar lo que sería la sombra del círculo C2. Quedaría más o menos por aquí. Y en el caso de la C3, la sombra estaría, C3 es este radio, o sea, queda más o menos así, tratando de que parezca centrado allí. Conociendo que debemos de ubicar el centro de cada uno de estos círculos abajo, y hemos encontrado el centro de uno con la ayuda de esta vista frontal, donde queda proyectado en el plano de abajo, el círculo número 2 con su distancia en el plano horizontal, que es una réplica de la distancia del centro 1, igual hacemos con el centro 3, y entonces con los distintos radios procederemos a hacer la construcción de las figuras que acabarían siendo réplica de los círculos que vemos en la parte superior. Entonces está de alguna manera también evidenciando la forma como, a tratarse de planos horizontales, las sombras van a guardar paralelismo y se repite, no importa cuál sea la forma de este plano, ¿no? Puede ser un plano con formas triangulares, un plano con formas circulares. Se va a producir, digo, el mismo efecto, puesto que vamos a tener que trabajar con el paralelismo. Esta línea es paralela a esta línea es paralela a esta, y si pudiésemos ver debajo, veríamos que todo el contorno acaba siendo exactamente igual al contorno que tenemos en la parte de arriba, y es la que genera la sombra que estamos tratando de ubicar. En este nuevo fragmento vamos a revisar lo que podría ocurrir cuando los objetos a los que queremos construir la sombra tienen una configuración más bien como si se fueran volúmenes, no como si fueran líneas ni planos, cosa que ya hemos visto anteriormente, sino más bien qué pasa si son unos volúmenes. Y entonces vamos a empezar con lo que aparece aquí descrito como volúmenes simples y tratar de extraer a partir de esta primera revisión algunas conclusiones que nos sirvan casi como de forma axiomática y que la podamos luego aplicar para simplificar los procesos de generación de la geometría de la sombra. Empezamos entonces con un paralelepípedo regular, ¿no? Vemos que se trata de algo que tiene una altura, que tiene un ancho, tiene una profundidad. ¿Cuántas caras son las que se encuentran en penumbra? Si analizamos la configuración de este volumen, como está constituido, en realidad son 6 planos. La cara de arriba A, la cara de frente B, la cara de la izquierda C, la de la derecha D, la parte de atrás E y la de abajo F. O sea, son 6 caras en total. Cuando tratamos de identificar cuáles son los planos que van a producir de manera efectiva la sombra, tenemos que imaginarnos entonces el rayo de luz o los rayos de luz viniendo en la dirección establecida,
Y sobre esta idea, los bordes entonces son esta vertical, ¿cierto? Este límite del volumen, este límite del volumen. Y en la parte de arriba sería esta línea que está acá, es el límite del volumen que va a generar sombra, igual el de acá. Entonces, si sumamos las caras que están creando en realidad las sombras, lo podemos verificar de alguna forma en el resultado este. Es decir, aquí tenemos una línea que es una arista del volumen que va desde la base hasta la parte superior. Esta línea aquí queda representada como un punto. Si tratamos de calcular la sombra de esta línea, en principio decimos, ok, se tiene que trazar la línea 45 hasta que choque con la base. Llevamos la línea auxiliar de referencia hasta arriba hasta que choque con la línea 45 acá, la dirección de la luz. Y esa nos da la sombra, puesto que al haber encontrado este punto, que es el de acá, la sombra tendrá que ir desde aquí hasta la base de la línea, que es la que generaría toda la sombra. Entonces la sombra viene a ser esto en la vista H. ¿No? Acá se ve más corta, pero sabemos que esto está haciendo representación en realidad de esta línea que está en 45 grados. Si hemos encontrado la sombra para la arista que está aquí adelante, que se corresponde con este punto, para hacer la sombra del que está atrás, ya hemos visto, se tiene que hacer exactamente el mismo procedimiento, es decir, trazar a 45, llevar para acá, trazar a 45 y encontrar la sombra de esta línea. Claro que esta línea es igual a esta. Y si queremos encontrar la sombra ahora de este vértice, tendríamos que trazar acá 45 y llevar para acá y encontrar esta línea 45. Pero también podemos decir otra cosa sobre el tema del paralelismo, que esta línea vertical es igual a esta y es igual a esta. O sea, todas son iguales en cuanto a la dirección y a la altura. Por lo tanto, si ya hemos visto que una igualdad genera sombras iguales, entonces la otra igualdad tendrá que ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, acá podemos trazar una línea que siga esta dirección y que tenga esta longitud. Y habremos completado la sombra de este objeto, que está definido por las tangentes y por la parte de arriba, las líneas que son tangentes también en la dirección de la luz. Entonces podemos ver que la geometría de esto corresponde con la sombra de D y con la sombra de E. O sea, básicamente son los dos planos en penumbra E y D los que producen la forma que tiene finalmente la sombra cuando se proyecta sobre la base. Y entonces acá, tratando de identificar un poco eso, vemos que en efecto A, B, C son planos iluminados, D y E son planos en sombra propia o penumbra, y que el plano F es el plano que está acá abajo y que está en oscuridad. Debido a que hemos podido hacer esta secuencia, podemos llegar a una afirmación general que es: solo las caras en penumbra dan sombra. Para comprobar eso, podemos ver el problema de encontrar la sombra de esta figura que tiene una sección triangular y de base un rectángulo. Como imaginamos, este objeto tiene también las caras. Si las transformamos un poco en lo que hemos hecho acá, utilizando la misma nomenclatura, diríamos que C es la cara que está acá, ¿no es cierto? Esta es la cara C, esta vendría a ser la cara D, y la cara de atrás sería la cara E, y la cara de acá adelante sería la cara B, ¿no es cierto? Entonces, por lo que acabamos de enunciar acá, solo las caras en penumbras serán las que tienen injerencia en la creación de las sombras. Y entonces vemos cómo en verdad la cara D en efecto está en penumbra, la luz pasa tangente por este punto, es imposible que regrese e ilumine esta cara. Y lo mismo pasa con la cara E, que está en la parte posterior. ¿Cómo haríamos para calcular la sombra de esto? En principio, tenemos una línea inclinada que define la superficie que está en penumbra, que es la cara D, aquí adelante, ¿no? Esta línea es esta que está acá. Entonces tiene una parte superior y la parte inferior tocando la base. Si nosotros trazamos la línea 45 grados que pasa por la parte de arriba, vemos dónde choca con la base, y acá vamos a hacer lo mismo. La parte de arriba está aquí, la trasladamos con el ángulo de 45 hasta encontrar esta línea auxiliar. Nos determina entonces hasta dónde llegaría la sombra, hasta aquí, ¿no es cierto? Pues antes no puede ser después. Entonces la sombra iría desde aquí hasta la base, que en
en este dibujo correspondería a unir esto con la base. Entonces nos sale esta línea. Esta cara D en realidad está formada por esta línea y otra igual que está atrás. Debemos asumir que la sombra de esta línea inclinada es igual a la de acá, por lo tanto serán dos líneas paralelas con la misma longitud. Ya podemos deducir entonces que esta porción de la sombra la genera la cara D. Tenemos en la parte de atrás una cara E que tiene esta forma, es igual a la cara B que está adelante. Y tenemos que encontrar la sombra de esa geometría triangular, que consistiría en la sombra de esta línea inclinada y de esta otra línea inclinada. Pero fíjense, ya tenemos la sombra de esa línea inclinada, que en realidad es esta. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar la sombra de esta otra línea inclinada, esta parte de arriba la comparten ambas líneas inclinadas, en la misma posición. Entonces la sombra de esta línea inclinada, de la parte superior de esta línea inclinada, es la misma que la parte superior de esta línea inclinada. Es decir, aquí la sombra de este punto, que hemos determinado que se encuentra en esta posición, es compartida tanto por la sombra de esta línea, que produce acá el extremo de la sombra, como la de acá, que también iría al mismo sitio. Entonces vamos a ver cómo se produce la geometría que corresponde con la cara triangular en la parte de atrás. Y esa sería la sombra que estamos tratando de definir. Se nota entonces que esta sombra está generada por dos caras, la que corresponde con la cara en penumbra D, que ahora la vemos valorada en realidad como si fuese una cara a la que no recibe luz, y la cara posterior E, que no la podemos representar porque es un plano vertical y aquí se ve como una línea. Tenemos un tercer ejercicio que constituye una final de secuencia que tiene que ver otra vez con líneas inclinadas, y en este caso tenemos una especie de pirámide trunca invertida. La figura nos proporciona entonces oportunidad para volver a calcular las sombras de líneas que forman las caras que a la vez forman el volumen. Es decir, estamos reduciendo el problema de calcular la sombra de un volumen a la determinación de la sombra que sería generada por una línea, lo cual es muchísimo más simple. Si aplicamos este criterio general a este volumen, vamos a ver que en efecto tenemos que encontrar las caras en penumbras. La cara A está en luz, la cara B está en luz, la cara C está en luz, la cara D está en penumbra y la cara E está en penumbra. Nuevamente tenemos solamente dos caras que son las que producen sombra. Si vamos a analizar la primera de ellas, la cara D, nos damos cuenta de que esa cara D está formada por esta línea, o sea, esta línea que está inclinada acá, esta línea, la línea que está aquí, que es otra igual inclinada, y la de abajo, que no la vemos acá porque está oculta, pero sabemos que está aquí por esta vista frontal. Entonces esa sería la geometría de esta cara, que es un rectángulo, solo que está inclinado. Si nosotros tratamos de encontrar la sombra de esta línea inclinada, sabemos que tenemos que pasar la línea 45 en la parte superior, llevarla al plano horizontal. El vértice lo vamos a utilizar acá para trazar la línea 45 y esto nos va a determinar hasta dónde llega la sombra. Luego tenemos que unirla con la base, ¿no? Porque la sombra es de esta línea que está tocando la base aquí, la sombra es todo esto. Por lo tanto acá la sombra sería hasta acá, pero esta parte no la vemos porque ya queda obstruida por el volumen en sí. Entonces ya hemos encontrado la sombra de lo que sería la primera línea que nos interesa de la cara D, que es esta línea inclinada. También nos interesa la cara de atrás, ¿no? Pero esa cara de atrás, como otras veces hemos visto en los casos previos, es igual a la cara de adelante, por lo tanto podemos deducir que la sombra que se corresponde con esta línea estaría acá, planteada igual que esta, paralela y de la misma longitud. Si queremos entonces proceder con la secuencia y nos corresponde encontrar la sombra de la cara en penumbra D, la cara posterior, esa cara está conformada por esta línea inclinada y la parte de arriba. Este plano entonces tendríamos que empezar a calcular su sombra. De este plano tendríamos que empezar a calcular su sombra, por ejemplo, de esta línea que ya conocemos, que es esta sombra. Entonces nosotros podremos decir, ok, a partir de ahí tendremos que encontrar la sombra de esta línea. Bueno, esa línea en realidad es paralela al piso y por lo tanto su sombra debería ser paralela, es lo que estamos viendo acá. Si queremos determinar la sombra aquí, ¿verdad? Tenemos que encontrar la sombra de esta línea inclinada.
Podemos hacerlo como el procedimiento convencional, 45 grados desde la parte de arriba, ¿no es cierto? 45 grados desde la parte de arriba, 45 grados desde la parte de arriba, que es esta, la intersección, la unimos con la base. Y entonces nos va a salir la figura, si ustedes se dan cuenta acá lo que nos está saliendo es la figura de trapecio distorsionada, pero que corresponde con la cara E. Y vamos a descubrir que esta línea en efecto era horizontal y queda delimitada por esta de acá, que la hemos deducido trayendo de aquí para acá la referencia. Esa sería entonces la secuencia apropiada para hacer el cálculo de las sombras en los volúmenes. Traducir la complejidad de los volúmenes a algo más simple, que es identificar las caras en penumbra y luego de esas caras en penumbras transformarlas, que son planos, ¿no es cierto?, transformarlas en el problema de resolver la sombra de líneas, y eso sería lo más eficiente. Veamos ahora qué podríamos hacer en el caso de tener una situación que nos presenta una organización de volúmenes que ya implica que va a haber sombra en simultáneo tanto en la vista H como en la vista F, que debemos de definir interactuando con las dos vistas simultáneamente. En este caso tenemos un volumen que pareciera estar conformado por una especie de zona superior, que viene a ser esta, en donde hay una parte que se proyecta hacia adelante, y hay una base, ¿no?, que no llega hasta arriba, sino que se limita hasta esta altura. Entonces hay como dos volúmenes en realidad, ¿no?, uno en forma de L arriba y una especie de paralelepípedo regular en la parte de abajo. Vamos entonces a ver cómo hacemos para calcular la sombra de esto. Sabemos que igual vamos a mantener la forma de asumir la dirección de la luz. En este caso vamos a continuar diciendo que se dirige en ángulo de 45. Si lo vemos en la vista horizontal, vamos a mantener, digamos, una dirección para los rayos de luz en ese sentido, y acá también complementariamente tendría que ser algo así, ¿no es cierto? O sea, en vista frontal la luz viene en diagonal a 45 grados desde la izquierda, de arriba abajo, y en la frontal también desde la izquierda hacia la derecha, ¿no?, hacia el fondo. Entonces eso va a ser un poco nuestra idea. Ahora fíjense, analizando qué cosa es lo que realmente va a estar aquí ocurriendo, nosotros vamos a decir, bueno, la luz viene y va a pasar por estos vértices, ¿no es cierto?, por estos vértices, y entonces va a proyectar una sombra sobre el piso de todas maneras, ¿no es cierto?, sobre el piso de todas maneras. Y en este caso nosotros podríamos decir, bueno, la sombra va a pasar por aquí, ¿no es cierto?, y esa sería fundamentalmente la manera como la luz se vería obstaculizada por este objeto, y por eso produciría una sombra. O sea que hasta acá nuestra intuición nos dice que en efecto esta zona de aquí, porque hay un objeto con un volumen acá, quedaría sin iluminación. Pero también nos damos cuenta de que hay una zona más baja del volumen, y probablemente podríamos decir, bueno, de repente como este es más bajo, la sombra que corresponde con este volumen va a ser más corta, mientras que el más alto va a generar una sombra más larga. Pero también vemos que este volumen, el 2, digamos, el que está con esta forma media, así como en L girada, ¿no?, va a proyectar eventualmente sombras sobre este otro volumen. O sea, podemos imaginarnos que el rayo de luz que pasa por acá va a proyectar una sombra, o sea, sobre esta superficie, es decir, sobre el volumen de abajo. Es una parte de este volumen arriba va a estar en sombra, otra parte va a estar iluminada, ¿no?, porque el rayo de luz va a venir así y lo va a iluminar. Pero a partir de esta línea, todo lo que está de aquí para acá va a ser una sombra que es generada por la presencia de este volumen. Por otro lado, también podemos imaginar que las caras que son aquí verticales y que aquí las vemos frente a nosotros, ¿no?, en la vista frontal se nos ven como planos frontales, o sea, planos perpendiculares a lo que estamos viendo, son caras que están de manera natural iluminadas. O sea, la luz, como viene en esta dirección, lo ilumina, ¿verdad? Ilumina esta e ilumina esta. O sea, estas tres caras en teoría están iluminadas.
También está iluminada esta de acá, pero no la vemos como tal, sino simplemente como una línea. Pero estas tres caras, esta y la de acá, sí la estamos viendo, son estas tres caras de acá. Ahora la pregunta es, ¿y va a haber sombras sobre esas caras o no? Bueno, sí, podríamos imaginarnos que hay sombra, ¿no? Por ejemplo, esta cara que está aquí, que se ve como una línea, que es esta, ya vimos que proyecta sombras sobre la base. Podría, a la vez, generar sombras sobre la cara que está al fondo, sobre esta, ¿no? O sea que esta cara va a proyectar sombras sobre esta cara, aún con ángulo de 45 en teoría, ¿no? Y luego tenemos que sobre esta cara que está acá, que solamente podemos percibirla como un fragmento porque el resto queda debajo, es posible que también se produzca una sombra porque el objeto está sobresaliendo, ¿verdad? Entonces sobresale de ese plano, podría haber una sombra. ¿Y cómo sería la sombra de eso? Acá es un poco intuitiva, digamos la cosa, o sea, vamos a decir, bueno, esto es lo que sobresale, esto es lo que sobresale de este plano. Vamos a trazar una línea 45 hasta donde choca, ahí probablemente hay algo de sombra, aquí también, y vamos a encontrar que choca aquí, ¿no es cierto? O sea que las líneas a 45, pasando por los vértices estos que sobresalen, nos va a decir, bueno, en el plano vertical que está detrás, tal vez haya sombra allí. Y si nos damos cuenta acá, estos dos vértices que hemos señalado podrían ser este y este, o sea, la parte de abajo de este volumen que sobresale, ¿no? Aquí y acá, aquí y acá, o sea, son estas dos líneas horizontales que acá se ven como puntos. Entonces, si yo trazo a 45 grados en este vértice y también acá, es probable que a partir de ahí esté diciendo que la sombra que proyecta este objeto sobre esta superficie, en principio es algo que podría estar así para lo que es el plano de abajo y algo que es así para lo que es el plano de este vertical de este lado, ¿no es cierto? O sea que tengo la posibilidad de intuir que hay una sombra que se proyecta sobre estos dos planos. Obviamente sobre este no hay ninguna sombra porque es el que está más adelante, más cercano, digamos, al pliegue, y no identificamos nada que pueda proyectar sombras sobre este plano, ¿no? Entonces, este volumen que sobresale proyecta sombras sobre este, y este mismo volumen que sobresale podría proyectar sombras sobre este. Vamos a confirmar en todo caso. Según esto, nuestra línea 45, vamos a empezar por acá. Nuestra línea 45 choca aquí, la vamos a trasladar como una referencia a la parte superior, al plano en donde está la vista H. Esta línea 45, ustedes saben que la tenemos que trabajar hasta que intersecte con esta que estamos trayendo hasta abajo, de abajo, y quedaría allí. Entonces la sombra de esto en este plano horizontal, que ahora se ve como una línea, estaría aquí en realidad. Esta. Recuerden que esto es el piso, ¿no es cierto? O sea que esto es abajo, aquí. Quiero hacer esa aclaración, de pronto borrando esto, porque en verdad el plano sobre el cual estamos tratando de entender la sombra es este, mientras que esta zona de acá no es ese plano, es la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces no podemos asumir que este triángulo sea sombra, porque está abajo. Solamente nos interesa entonces, y ahora lo voy a marcar con línea segmentada, la sombra en este plano, que sería hasta ahí. Y ahora la sombra, ya vimos, choca acá, ¿no es cierto? Del punto más alto, choca aquí en realidad. Luego sería la sombra de esto, o sea, ya que encontramos la sombra de este vértice acá, lo que vendría a continuación son la sombra de esta línea que está aquí. Y si la trasladamos acá, nos va a generar una sombra que viene así, ¿verdad? Y eso sería entonces hasta chocar con este plano que acá lo vemos como vertical. De ahí en adelante la sombra tiene que ir necesariamente hasta este vértice, que es donde esta línea toca el plano vertical, ¿no es cierto? Ahí lo está tocando, por lo tanto la sombra tiene que ir desde acá, que es la sombra más o menos de este punto, ¿no es cierto? La sombra de este punto justo llega ahí. La sombra de este punto llega acá y la sombra del resto de líneas, ustedes ven que se va haciendo progresivamente más corto, se va haciendo más corto, hasta que el último momento llega acá. Lo que significa que acá tenemos la sombra así. Entonces en efecto vamos a tener que aquí en el plano vertical que está arriba, que es este que está aquí, ¿no es cierto? Este plano, hay una sombra como esta que corresponde con en realidad esta horizontal, ¿no? Esta horizontal es la que crea esta sombra en el plano detrás. Esa sombra, además de llegar hasta aquí, continúa
continúa hasta acá y luego viene esta parte que es así, que es la sombra de esta vertical. O sea, una parte está generada por la horizontal, que es esto más esto, y otra parte es generada por la vertical, que vendría a ser esta arista la que genera esto de acá. Entonces nos damos cuenta que esta línea vertical proyecta sombra acá y la sombra viene hasta acá. Si nosotros bajamos esta intersección, y lo vamos a hacer para poder descubrir acá qué es lo que está pasando, sería mejor si lo hiciera con una vertical más regular. Esto está viniendo por aquí, ¿no es cierto? O sea que este desfase, o sea, de aquí a acá, lo estoy trayendo para acá. Fíjense, lo que estoy diciendo es que la sombra de este vértice, cuando lo calculo con respecto a este plano, llega hasta aquí nada más. Entonces, yo estoy tratando obviamente de identificar qué pasa con el rayo de luz que viene desde este vértice, ¿no? Porque ya el de acá hemos visto que llega aquí, pero el de acá no va a llegar acá, va a llegar solamente hasta el plano vertical, o sea, va a llegar solamente hasta aquí. Y eso nos va a decir que la sombra aquí en realidad viene a ser esto, ¿no? Es decir, la sombra no va a coincidir en digamos, en la manera como se distancia de esta arista, como lo hizo la parte superior, porque ahora resulta que esta diagonal se intersecta con el plano sobre el cual estamos calculando la sombra solamente hasta aquí. Entonces, esa intersección es la que nos ha dado esta separación. Una vez que ya encontramos esa, la pregunta es, bueno, ¿y la otra arista de abajo también está produciendo una cosa parecida? Es decir, yo debería de traer también acá una línea vertical de referencia para poder detectar hasta dónde es que está llegando la sombra de esta arista en la parte de abajo, ¿no? Como se imaginarán, esta es igual a esta, ¿no? O sea, es como encontrar la sombra de esta y encontrar la sombra de esta, son dos horizontales iguales, las sombras son iguales y llegaría a este punto. Lo que nos queda es unir esto con esto, que vendría a ser la sombra de esta arista, o sea, la que está abajo acá, ¿no? Y nos va a resultar esto como sombra. Entonces ustedes ven como acá ya tenemos la sombra de lo que sería el volumen que sobresale respecto al primer plano vertical, que es este, y la sombra del volumen que sobresale respecto al segundo plano vertical, que está más alejado, y que es esta forma triangular, ¿no? Con eso entonces hemos avanzado en lo que sería la sombra de estos objetos que están interactuando entre sí. Y ahora vamos a intentar hacer la sombra del objeto en el piso, ¿no? O sea que, digamos, si esto viene así, voy a dibujar aquí la línea 45 también imaginariamente, más o menos de ahí. Entonces, decíamos, si estoy analizando la sombra de esta parte del volumen que vendría a ser el de abajo, tengo que asumir esto como la trayectoria del rayo, y el rayo estaría chocando en el piso en este punto. Voy a traer entonces con una línea hacia la vista H esa posición, esa intersección. Se debería estar acá. Ya sabemos que acá la tenemos que hacer interactuar con la línea 45, ¿verdad? Digamos que esta es línea 45. Y por lo tanto podemos decir que la sombra de esta vertical llega hasta acá y parte de la base, o sea, parte de la base, ¿no es cierto? Y esta sería la sombra de esta arista vertical. Luego tenemos la sombra que correspondería con esta horizontal. Entonces vamos a hacer que la sombra hasta allí sea esto, o sea, hasta ahí es una sombra de esta arista horizontal. Y acá tenemos ahora este otro fragmento de vertical, ¿no es cierto? Cuyo extremo, si lo llevamos con la línea 45 a una intersección con la base, nos produciría ahora esta nueva referencia. Vamos a llevar esta nueva referencia arriba para definir cuál sería la sombra de la parte más alta de este objeto, de este volumen, ¿no? Eso significa que esto va a continuar hasta chocar con esto de acá, ¿no es cierto? Esa sería un poco la idea. Acá vamos a tratar de terminar esto, vamos a construir nuestra línea 45 que corresponde con la parte de atrás, ¿no es cierto? Eso viene a ser esto de nuevo, ¿no es cierto? Igualito a esto. Esta de acá también viene a 45 grados y lo haríamos interactuar con esta que viene a ser aproximadamente por aquí.
¿no? O sea, que viene a dar por aquí. Lo que si completamos, o sea, la sombra de esta horizontal va a ser naturalmente una horizontal también paralela y del mismo tamaño. Entonces fíjense, la sombra que obtendríamos en este caso tiene esto para el volumen más alto, esto para el volumen más bajo, esta para el volumen alto sobre el bajo, esta para el volumen que está más adelante sobre los planos que están más atrás. ¿Hay sombra de este objeto en el piso? No, pues porque hemos visto que el rayo que viene en esta dirección choca con la pared, o sea que la sombra de esto que sobresale está en la pared, no llega al piso. Por lo tanto aquí no podría haber sombra, o sea que solamente va a haber sombra aquí. Esa va a ser sombra, ¿no? Y la sombra no va a llegar al piso. Entonces cuidado con eso porque podría haber la tentación de indicar, bueno, como todo es sombra, lo pinto, ¿no? Y en verdad eso no existiría. Entonces acá estoy haciendo una valoración con estas líneas paralelas o algo así, para hacer más obvio cuál es la sombra y diferenciarlo del objeto. ¿No? Y acá la misma, ustedes veían que se veía como tres fragmentos, ¿no? La sombra de este y luego la sombra del de acá. Al final, cuando se unifica el valor tonal de la sombra arrojada, esa composición fragmentada de la sombra que se deriva de la manera como se ha construido su geometría, ya desaparece en realidad, ¿no? Y se forma una sola superficie sombreada. Sin embargo, no tendría nada de malo que esto, si ha sido trabajado con líneas de otro color, líneas rojas por ejemplo, quede como huella de cómo hemos calculado la definición de esas partes de la sombra, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el esquema final de cómo debería de entenderse la construcción de la sombra de un volumen que tiene cierta complejidad, que lleva a la necesidad de analizar qué pasa con la sombra sobre lo vertical y la sombra sobre lo horizontal. Ahora voy a hacer uso del marcador, este marcador de color gris, para enfatizar un poco el sentido de la sombra, que ya le hemos dado una primera valoración con segmentos, ¿no? Con una textura de líneas paralelas. Ahora vamos a pintar para diferenciarlo mejor. Le tomamos una foto y eso ya nos queda como solución tanto en la vista horizontal como en la vista frontal, ¿no? En teoría incluso podríamos aspirar a valorar las sombras por su posición y entonces de pronto podríamos decir, bueno, tal vez se pueda diferenciar la sombra que está más arriba, ¿no es cierto? Obviamente la más arriba en el caso de la presentación en horizontal, o de la sombra más cercana, que vendría a ser esta, ¿no es cierto? Para lo que correspondería a la vista frontal. Entonces hay la sombra que está más arriba, más oscura, más clara la que está más abajo, más oscura la que está más cerca, más tenue la que está más lejos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, creo ya, una idea de lo que podría ser calcular sombras asumiendo una organización tal vez un poquito más cercana a los problemas arquitectónicos que vamos a tener que resolver y ya sin duda más conectados con la posibilidad de una cierta arquitectura. Se movió. Bien, para esta segunda situación consideremos que podemos hacer algo más complejo la organización de los volúmenes, ¿no? Y entonces podríamos tener ahora esto.
en donde ya no hay dos, sino aparentemente hasta tres cosas que se nos empiezan a incorporar a la interacción, ¿no? En principio tendríamos que este volumen ahora también no solamente se adelanta por encima del de abajo una cierta cantidad, sino también hacia la izquierda. Se desplaza en una porción. Y el de adelante, o el de abajo, tiene hacia el lado derecho también una parte que se extiende, que vendría a ser este apéndice que está acá. Entonces ahora vamos a tratar de hacer el mismo procedimiento que antes, solo que vamos a tener que incorporar estos nuevos elementos, ¿verdad? Entonces, en principio, a ver, lo más sencillo es volver a hacer lo que ya conocíamos, la sombra de este vértice sobre la parte superior de este plano, vendría a ser el B, acá también lo consideramos a 45 grados, esto ya sabemos va a proyectar una sombra aquí, ¿verdad? Entonces se va a tener esta sombra y se va a tener esta sombra y la de acá. Esta de acá también ya la conocemos. La vamos a traer para acá porque esa significa la sombra de la parte de abajo. Esa sombra luego viene a ser continuada por la de esta arista, que vendría a ser eso. Antes la terminábamos acá, ahora en realidad la debemos de terminar acá, ¿no es cierto? Entonces, pero solamente veríamos esta parte porque aquí está en el aire, no hay nada, y la sombra nos quedaría de esta forma para lo que es la vista frontal. En el caso de las sombras sobre la superficie horizontal, originalmente teníamos, ustedes vieron que desde este vértice calculábamos este, ahora vamos a tener que calcular ya no desde acá, sino desde acá, ¿no? Que vendría a ser en realidad, en principio, esta posición. Imaginamos la línea 45 acá, llevamos la intersección para la parte de arriba, y nos va a salir ahora esta referencia, y con nuestra línea 45 grados vamos a encontrar dónde está la intersección allí, dónde está la intersección atrás, ¿no es cierto? O sea que aquí nos va a quedar una sombra que es como esta. Luego sí ya veríamos la sombra que corresponde con este vértice, es igual en realidad a este y a este, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos la sombra para esta arista, que es el plano A, ¿verdad? La parte superior del plano A. Por hecho, el plano A, que es el plano superior, es bastante más largo. Acá vemos que en realidad ese plano pareciera que ya no está tan largo comparado con este porque esto sobresale, pues, ¿no? Entonces va a estar más bien por aquí. Y si lo traigo para acá, me va a dar como por aquí. Entonces, la sombra de esto sería con mi línea 45 hasta acá, con mi línea 45, va a salir una cosa muy semejante a la que teníamos anteriormente, ¿verdad? O sea que esto va a ser nuestra sombra. Listo, entonces tenemos eso. Ahora, ¿en realidad va a quedar dos sombras así y aquí nada? No, no es cierto, o sea que aquí está fallando algo. Claro, lo que pasa es que tenemos la sombra de esta arista, que es esta, y nos falta la de esta, que así como la de acá es proyectada por la de aquí, esta arista proyecta esta sombra, acá también debería de proyectar una sombra acá. Entonces vamos a tener esta situación. La pregunta que podríamos hacernos es cuando hemos visto que estas sombras tocan en su extensión en el piso hasta este mismo punto desde donde generamos el de acá, significa que el elemento está tocando la base, ¿no? O sea, lo que es hasta aquí la sombra del punto más alto y aquí la de más bajo y todo esto es sombra, o sea, todo esto es sombra. Pero en el caso de este especie de apéndice que tiene aquí este volumen, esta vertical, ¿no? Que correspondería a esto, en realidad no llega hasta el piso, se detiene acá. Entonces la sombra no puede llegar hasta acá, se tiene que detener en algún sitio. Para determinar dónde se detiene, acá vamos a utilizar esta altura conocida. Vamos a traer con nuestra línea 45 hasta encontrar esta intersección. La vamos a llevar a nuestra construcción arriba, en la vista horizontal, y tenemos esto. Entonces, de toda esta longitud, que sería la sombra de toda esta vertical, solamente nos interesa la de la parte de arriba, o sea, de este segmento. Eso viene a ser lo de acá, que ahora traducido en la vista horizontal es esa sombra. Esto está un poquito más atrás, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Luego viene la sombra de esta horizontal, ¿no? O sea, lo que vendría a ser la sombra de esta cara en la parte de abajo. Entonces eso viene a ser una sombra que obviamente es paralela acá, ¿no? ¿Hasta dónde?
hasta chocar con esto. Porque no hay nada, ¿no? O sea, continúo acá o no. De pronto nos falta encontrar la sombra de esta línea vertical, que es parte de esta, ¿no es cierto? O sea, que esta vertical que estamos viendo aquí, en realidad es parte de esto. No, no es mentira, está aquí. Esta vertical está aquí. Entonces, si yo trazo una 45 acá, vamos a suponer que trazo una 45 acá, mire, parece que choca con esta. Entonces la voy a traer para acá, la voy a traer para acá. Y en teoría debería de partir de aquí, ¿no es cierto? También 45 grados y chocar ahí. O sea que mi sombra en la parte de abajo corresponde para este pequeño plano que hay acá, este que está aquí, corresponde esta sombra que está aquí. Y para la sombra que está abajo, es esto que está aquí, que en realidad si la construyo correctamente sería esto. Esta de aquí, esta es la sombra de lo que está acá abajo. Esto que está acá es la sombra de esta cara y esto que está acá es la sombra de la cara que está atrás, ¿no? Esta cara produce esta sombra. Entonces fíjense ustedes cómo si analizamos desde el caso de acá, son los planos que están en penumbra o los que no reciben luz, los que van a construir cada uno de esos pequeños fragmentos de sombra. Por ejemplo acá, esta cara está en penumbra, es la que genera esta sombra, ¿no? Esta cara está en penumbra, produce esta sombra. La cara de abajo está en penumbra, produce esta sombra. La cara de acá, que es pequeña, produce esta sombra. La cara de acá, que es más grande, produce esta sombra. La cara de atrás, que es un rectángulo completo, produce esta gran sombra, ¿no? Entonces, desde esa lógica, acá obviamente se repite más o menos lo mismo, pero sobre todo para esta, nosotros podemos comprobar que la sombra es un poco más compleja, ¿no? La produce en principio un fragmento, un plano que está aquí abajo, ¿no? Debajo del volado, solamente hasta acá, y eso produce esta sombra. Luego, la parte de abajo de este plano, tampoco tiene luz, está en penumbra, produce esta sombra. Esta cara está en penumbra, ¿no es cierto? Que vendría a ser esto, produce esta sombra. Y la cara de atrás produce, la cara de atrás me refiero a esta, ¿no? Produce esta sombra. Esta de acá, que es alta, produce la de acá. Y la de atrás, que es esta, produce esta otra sombra. Acá ya la vimos, ¿no? O sea que esta cara produce esta sombra. Y acá la misma cara en la vertical produce esta de acá. Entonces, ahora ya se entiende cómo es que hay una estricta correspondencia entre los planos en penumbra y las distintas partes que van a conformar la sombra.